Bienvenidos al primer espacio foro que se hace en el curso de este curso 2016-2017. Dentro de uno de los conceptos que vamos a trabajar este año, no solamente con la gente del Practicum, no conozco a los del Practicum nuevo, estarán por aquí también. Luego te los presentaré. No, por saber si hay alguno del Practicum nuevo. Sí, por ahí ya hay mal instalado alguno. Por ahí habrá más gente. Vale. Bien. Pues unos conceptos que se va a hablar, escucharéis más de una vez, ese concepto de sublimación. Y la mesa de esta tarde precisamente nos permite abordar ese tema desde un punto de vista muy particular, que es el de la escritura. Y bueno, digo solamente para llegar a una idea, es un pequeño apunte, que fue Freud el que utilizó el concepto de sublimación, que es un concepto sacado de la química. En realidad consiste en el paso de una sustancia sólida a una sustancia gaseosa sin pasar por el estado líquido previamente. Pero bueno, luego ya escucharéis en otro momento una definición un poco más precisa, pero Freud emplea este concepto para definir uno de los destinos o fines que puede tener una pulsión. Otro concepto fundamental de psicoanálisis que durante todo el curso se trabajará constantemente, porque es uno de los pilares fundamentales de la teoría psicoanalítica. Por decirlo de una forma muy sencillita, la sublimación sería básicamente aquello que hizo que un ser humano hace quizá 150.000 años convirtiera un pegote de barro en una vasija decorada. Si veis en museos, podemos encontrar cantidad de huellas de ese estilo, vasijas con decoraciones muy diversas. La decoración está de más, una vasija es una vasija, es útil, pero si encima la decoras ya es una obra de arte. Es transformar el barro en algo útil y que además puede ser bello. Para hablarnos un poco desde sus experiencias personales, de sus puntos de vista, desde su ser, hay aquí dos personas a las que les vincula el hecho de que los dos son escritores. Cada uno nos va a contar algo muy diferente, desde esferas distintas y desde trayectorias muy distintas. Primero, os voy a presentar, voy a coger porque me mandó Paqui, cuando le pedí que me diera datos acerca de ti. Pues me mandó lo que viene en la presentación, o sea, el texto que figuran tus libros, y si no te importa, lo leo. No, para nada. Lo leo, y de esa forma, pues los aquí presentes sabrán exactamente a qué atenernos con respecto a nuestra primera invitada. Adelaida. ¿Te llamas Adela o Adelaida? Adela. Adela. Bueno, aquí dice Adelaida. Bueno, no me importa, mi nombre es Adelaida. O sea, Esto de tocata, ¿qué significa lo de tocata? es la primera editorial. Ah, vale, es una editorial, de acuerdo. Sobre la autora, ¿vale? Os cito. Adelaida de Artigado nació en 1966 en el barrio de La Barreta de Valencia, hija de campesinos emigrados de la Sierra del Segura. A los 6 años la calificaron en la escuela de deficiente intelectual e indisciplinaria. Hoy sería el TDAH, supongo, que se calificaría. Como se pasaba los días castigada en los pasillos, decidió dejar el colegio para aventurarse en las calles. Solo iba de cuando en cuando para visitar a sus amigas. Pasó su infancia entre Valencia y la Sierra de Segura, donde se trasladó definitivamente con su familia cuando tenía 13 años. Con 16 se casó y con 18 ya tenía sus 2 hijos. Trabaja desde los 14 como sirvienta de los servidos. Sirvienta de los servidos. Vale, es una expresión que venimos para acá desde Zaragoza diciendo, ¿está bien escrita? ¿Qué significa? Sirvienta de los servidos. Sus mejores cualidades las heredó de una pastora nacida de un corral de cabras, Constanza, su madre, la mujer más sabia que ella ha conocido. Tiene un nombre además muy peculiar porque es justo el nombre de la mujer de Sancho Panza, entre otras cosas, y un nombre en la literatura muy importante. Murió sin saber leer ni escribir, tampoco le hizo falta. Ella aprendió a escribir por su cuenta con 27 años. En 2009 escribió en 15 días Ligeras como plumas para su madre con una mentira blanca sobre un viaje a París que nunca llegó a hacer. En 2011 escribió Inescoto entre colores como regalo a su amigo Ángelo, al que le quedaban pocos meses de vida. En colaboración con diversos artistas gráficos, 2 meses. Y Ángelo murió con su libro dedicado.
Su último libro es A un latido de distancia, un libro en el que pasó 3 años y medio recabando información. Bueno, si quieres poder el resto, es lo mismo. Lo dejamos aquí. Primero efectivamente lo cuentas tú personalmente, pero la historia viene a ser la misma. Sí. Vale. Entonces, luego, si os parece, cuando le toca a Luis, pues le presento a él y ahora de momento pues le pasamos a la persona. ¿Queréis? Sí. Así habla. Bueno, de Luis no tengo nada escrito porque como ya lo conozco hace 30 años. Bueno, Luis también es escritor, entre otras muchas cosas. Sabéis que es funcionario del Ministerio de Defensa, es militar, es licenciado en Geografía e Historia, escritor, políglota, ha viajado mucho, es un amante de la cultura, del arte, de la literatura especialmente. Es un hombre que le gusta polemizar, hemos tenido muchas polémicas hablando de muchas cosas, y tiene una vinculación particular con el psicoanálisis desde hace ya muchos años. Es un poco como un satélite, no lo digo en el mal sentido, sino como un satélite que está ahí a una cierta distancia siempre, pero está. Hoy nos va a presentar un texto sobre el proceso de sublimación en la escritura. Desde el punto de vista de un escritor, no desde el punto de vista de un entendido en psicoanálisis. Es una cosa que quiero señalar, porque aunque él bebe en las fuentes adecuadas y se informa al respecto, pero él no es psicoanalista, lo dije siempre, y no obstante, comprobaréis, los que ya tenéis un cierto recorrido, que su palabra, con el habla, resuena perfectamente al unísono de lo que aquí, en el Colechi, en nuestro foro, se habla de psicoanálisis. Aparte de todo, pues es un amigo. Entonces, no hace falta decir más, entonces te pasamos la palabra, ¿verdad? Cuando quieras, pues nos cuentas. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Bueno, bibliografías un poco, lo vuelvo a repetir, se me calificó de inteligencia deficiente. Eso es ya que sois estudiantes de psicología, es un poco peligroso para mi parecer. Más que peligroso, es peligroso y una locura, porque creo que no sé en base a qué se me diagnosticó esa inteligencia deficiente, pero bueno, así fue. Para mí fue una suerte porque eso, digamos que me titularon como niña libre en busca de aventuras, y así fue. Niña libre en busca de aventuras. Sí, sí, tuve esa suerte, niña libre en busca de aventuras, dejé la escuela, me fui a la calle, me criaron las calles y esa fue mi aventura. Me autoeduqué, aprendí a escribir, ahí pone 27, 28 años, realmente fue a los 30 años, 1996, y bueno, el primer libro que escribí fue un poco una mentira, os lo voy a contar porque es una anécdota un poco graciosa. Es que yo me quería ir a Marruecos y cada vez que iba me pasaba una cosa más dispar y se me ocurrió la gran mentira de decir que me iba a París porque me iban a editar un libro. Mi madre no sabía escribir ni sabía leer, entonces yo dije que me iba a París porque me iban a editar un libro. Me fui a Marruecos y cuando volví mi madre me preguntó: ¿te van a editar el libro? Yo dije: uy mamá, eso va para largo, eso no se sabe. Y luego me volví a preguntar: ¿pero el libro te lo editan o qué? Y yo dije: coño, tengo que escribir un libro. Entonces escribí un libro y lo escribí en 15 días, lo metí en internet, lo descargué, me compré un ejemplar, se lo di a mi madre y dije: mamá, me han editado el libro. Y bueno, tuve la suerte, o no tanta, que ese libro se editó en Nueva York. Ese fue mi primer libro. Luego el segundo, como bien ha dicho, fue para un amigo mío que se estaba muriendo. Yo le quería hacer un regalo y se me ocurrió escribir un libro. Eso lo escribí en 2 meses. Como veía que faltaba tiempo porque él se iba a morir, pedí ayuda a varios, o colaboración mejor dicho, a varios artistas plásticos de Chile, de Bolivia, de Euskal Herria, del Estado español, no me acuerdo de cuántos sitios más, bueno, de México. Me ofrecieron sus obras fotografiadas, ilustramos el libro y se hizo una edición de 25 ejemplares, una edición limitada. Él murió y decidí que ese libro no se iba a editar.
Y luego el último libro fue por sugerencia de un amigo que le apetecía que yo escribiera un libro sobre la represión y sobre las prisiones. En este libro estuve 3 años y medio recogiendo información. Bueno, Darío en todo momento estuvo conmigo, estuvimos recogiendo información del Estado español, estuvimos en Argentina, estuvimos en Uruguay, recorrimos varias bibliotecas, archivos históricos, hay historias personales, testimonios personales de gente que conocía y gente que no conocía. Y bueno, esa es mi trayectoria como escritora o como escribidora, que me digo yo. Y me había preparado un texto que fue del primer libro esto fue lo primero que yo escribí. Me senté en el Parque de Marchalenes y como tenía que escribir un libro, pues dije, pues vamos a empezar por aquí. Y escribí un texto que se llama La humildad. Si veréis que tiemblo, es que estoy nerviosa y me pongo nerviosa. Y dice así: la humildad no permite hacer alardes de lo que se sabe o se tiene. Quien presume de su sabiduría no es más que un necio. Quien hace ostentación de su abundancia es porque nada le pertenece. La humildad reconoce sus errores y hierra en ellos. Dice lo siento si considera haber ofendido. Acepta bien las críticas cuando se refieren a ella. No juzga a nadie en su presencia ni en su ausencia. No busca defecto alguno más que los suyos propios. La humildad se llena la despensa antes que el armario. No antepone sus ideas o creencias a las de nadie. No busca comparaciones ni envidia lo que no posee. Busca la discreción y evita ser el centro de atención. Muestra modestia ante el orgullo. No hace lamentaciones de sus desventuras ni se vanagloria de sus triunfos. Es moderada en palabra y habla cuando sabe lo que se dice. Así, en el Parque de Marchalenes. Sí, eso fue lo primero que escribí, que fue lo que empezó esta obra. Y bueno, y a raíz de ahí empecé a escribir, y así surgieron mis libros. Tengo que decir una cosa que es muy importante. No me gusta decirme escritora porque realmente no lo soy. Me digo escribidora hasta con V, porque empecé a escribir muy tarde. Un día dije, tengo que aprender a leer y a escribir. Me fui al rastro, me compré unos libros de segunda mano, empecé a unir palabras y así fue como empecé a escribir. Y hay una cosa, que es que yo todavía tengo muchísimas faltas de ortografía y los libros me los tienen que corregir. Sigo teniendo muchas faltas de ortografía. Una por falta de tiempo y otra por falta de tiempo. Con lo cual el trabajo no me permite seguir estudiando el tiempo que debería. Pero en fin, creo que algún día lograré saber poner las P's, las V's, el punto, la coma y el punto y final, que es lo único que sé poner. Si yo te dijera la cantidad de gente que hay aquí que escribe con unas faltas tela, en fin, está muy extendido, eso no es nada. Escribimos, ¿no? Escribimos. Continúa. Sí. No, es que no sé, ya no sé qué más fue lo que decir. Pero no te Puso a- habías escrito algo ahí. Sí, pero ella ha dicho todo lo que había escrito. Es que creo que no tenía demasiado tiempo, entonces, o pensaba que no había demasiado tiempo, entonces lo he resumido así. No, tiempo, tranquila, que tienes tiempo de sobrar muchas cosas. No, me preguntarte cosas, por ejemplo, ¿qué te decidió a decir? Yo quiero aprender a escribir. Porque para una niña que dicen que es una... ¿Cómo te definieron? Que Deficiente. Bueno, mi inteligencia es deficiente, está escrito. Sí, una inteligencia deficiente, pues hombre, aprender a escribir tú sola con esos años, pues es de muy deficiente, en fin. O sea que, Pues ¿qué fue lo que te dijo? Pues fíjate, me acuerdo la fecha, que era 1996, porque la tengo escrita, porque me regalaron un libro y era de Días y noches de amor y de guerra, de Eduardo Galeano. Entonces, cuando yo leí ese libro, por eso sé que fue en el 96, el 14 de diciembre de 1966, yo cumplía 30 años. Cuando yo leí ese libro, yo pensé, ¿cuántas cosas me estoy perdiendo? Y bueno, y entonces quise aprender a escribir, y bueno, lo de escribir el libro ya he contado que fue una mentira que le eché a mi mamá.
Ella me enseñó a echar mentiras blancas. Decía que hay veces que hay que echar mentiras blancas o mentiras piadosas, que decía ella, para no hacerle daño a alguien. Y fue cuando leí ese libro, yo dije, yo tengo que aprender, me estoy perdiendo un montón de cosas. Y yo descubrí que mi inteligencia era deficiente cuando aprendí a leer y a escribir. Que lo leí y dije, anda, pero si tengo inteligencia deficiente. Eso no lo sabía yo, antes no lo sabía porque no lo había leído. Sí, cuando yo supe leer y escribir me enteré que... Sí, que yo era deficiente. Y un día le pregunté a un amigo, Toito, ¿qué es la inteligencia? Y me dijo, pues la inteligencia, te lo voy a resumir así, es la forma de desenvolverte en la vida. Y yo dije, pues tan mal no lo he hecho. ¿Cuántos años tienes? 50. Y entonces naciste en el 66. En el 66. ¿Por, Pilar? No, porque me creo haber oído un fallido. Y te iba a preguntar, ¿qué pasó en el 66? Que nació. ¿Qué nació? ¿Y en el 96 volviste a nacer? No, yo siempre vuelvo a nacer. Yo nazco en cada momento. Porque en el 96... yo todo el tiempo vuelvo a nacer. Yo renazco. Habéis oído el fallido, ¿no? Sí, pero el 96 es cuando dices que empiezas a aprender a escribir o a leer. En el 96 yo leo mi primer libro. Vale, ¿ves? En el 96 empieza a leer su primer libro. Sí, igual he dicho en el 66. Sí, en el 96, bueno, me he equivocado. En el 96 yo leo mi primer libro. A mí me regalaron un libro para mi cumpleaños. Pues fíjate, yo creo que lo lees en el 66. Pues igual que sí. Pues sí. Yo creo que sí. Mi mamá no sabía leer, ¿eh? Pero bueno, alguien capaz que le... Pero es que no hace falta saber leer para transmitir algo simbólico a una hija y entonces transmitirle que algún día, llegará un día en que tú leerás un libro que te hará desear lo que has contado. Escribir un libro y por lo tanto dirás que vas vamos a decir, a Roma, cuando en realidad vas a Nueva York. Y entonces con ese periplo cumpliste su deseo, que era un deseo muy primigenio. Lo digo por el fallido que has tenido. Los fallidos sirven para algo. Perdóname la licencia. No, nada, por favor. ¿Tenéis alguna más preguntas? Sí, yo tengo muchas. Yo creo que sí, porque de momento todavía estamos en el tiempo en el que... Luego hablaremos más. Vale, no sabía si van a hablar ellos primero. Mini Luis hablaremos más. Sí. Yo te quería preguntar, era una de mis primeras preguntas, ¿qué es lo que te había inspirado o inquietudes para escribir a un latido de distancia, el texto que venías a comentar, a presentar? Pues mira, yo como todo lo que yo escribo, digamos que hago una denuncia social, siempre también se me calificaba de contestataria, o sea, yo siempre llevaba la contra en todo. Y digamos que soy una persona que lucha por la justicia, que no creo en ella, no creo que exista la justicia, porque lo de la justicia, si tienes dinero la pagas y si no hay justicia ninguna, eso estoy convencidísima. Entonces esto a mí se me sugirió, tú deberías de escribir un libro sobre prisiones, sobre el tema carcelario y sobre las injusticias que se cometen. ¿Me permitís que lea un relato, por favor? Lo digo por el tema de las injusticias. Este es suavecito. Si tú has leído el libro, verás que es un libro bastante crudo y duro. Es un libro que yo he llorado mucho con él. Entonces, digamos que es de los más suavecitos. Hay relatos de muchas partes del mundo. Este es de Vietnam concretamente, lo digo por eso, porque yo siempre he dicho lo que nadie quiere escuchar y escribo lo que nadie quiere leer. Es verídico, escribo lo que nadie quiere leer. De hecho, un amigo me dijo, tú que escribes bien deberías escribir otras cosas. Es que a mí no me interesa escribir otras cosas. Y para escribir lo mismo, no necesito inteligencia, necesito corazón. Yo no escribo con la cabeza, sino con el corazón. Leo mal, Espérate. Dice, participantes de un congreso estadounidense viajaron a Vietnam del Sur para hacer un reconocimiento de los presidios que habían surgido de la guerra. Un periodista les acompañaba. Llegaron a la isla de Con Son. El alcaide de la cárcel les recibió y les mostró las instalaciones.
En su recorrido manifestaba con satisfacción la limpieza que ofrecía el presidio, el trato digno del que gozaban los presos y la calidad humanitaria con la que eran tratados. Después de una honorable explicación de su función en el cargo como alcaide en tan adecuado e intachable establecimiento, despedí a los congresistas muy satisfecho de su elocuencia. Por su parte, el periodista recorría minuciosamente las instalaciones, registrando cada recoveco en su cámara fotográfica. Su perspicacia le llevó a encontrar detrás de un huerto un gran foso repleto de jaulas de tigres, llamadas así por sus reducidas dimensiones. Desde lo alto se podía observar que las personas allí encerradas estaban encadenadas. Los guardias que los vigilaban desde arriba disponían de cubas de cal viva que echaban sobre los presos cuando les pedían agua o comida. El alcaide se justificó, alegando que era necesario mantenerlos allí recluidos, ya que se trataba de presos políticos y requerían un mayor control debido a su peligrosidad. Las jaulas estaban destinadas a los prisioneros de guerra. Sus dimensiones eran de 1 metro de alto por 1,5 metros de ancho. Ya hacía años que se conocía la existencia de estas jaulas por donde pasaron más de medio millar de peligrosos presos procedentes del norte de Vietnam, Laos y Camboya. Eran en su mayoría mujeres y niñas. Entonces mi inspiración es gritar las injusticias que hay en el mundo. Esa es mi inspiración. No, a mí ya me has medio contestado diciendo el primer libro que leí yo, pero oye, no la escribí, me lo aprendí a leer tan tarde. Quería saber qué otros libros ha leído. ¿Tú has escuchado nada de eso? Más alto, más alto. Y por favor, pasar el micrófono cuando sea posible para la grabación. Si no, Bueno, sí llega el cable, creo que llega, sí. si no venir, es que voy a prohibir. Que sabiendo que has aprendido a leer tan tarde, por así decirlo, tenía curiosidad por saber qué otros libros has leído que hayan sido relevantes para ti, que te hayan marcado como persona, como escritora, lo que sea. Pues tendría, no, ahora no me acuerdo, tendría que hacer una larga lista, pero por ponerte un ejemplo de un libro que a mí me ha marcado, digamos, libros que me han llenado mucho, es Si esto es un hombre, de Primo Levi. Otro que no me acuerdo el autor, se llama no me acuerdo. La exterminación, que es sobre el genocidio de Camboya. Y bueno, Mario Benedetti me parece que es un gran maestro. Gioconda Belli es una maestra. No sé. Es que hay muchos libros que... Hay pocos autores que me gustan, ¿eh? No leo cualquier cosa, novela romántica y esas cosas, no soy de las de... No soy romántica ni nada por el estilo. Pero me gusta leer libros que, digamos, que de una forma denuncian lo que ocurre en el mundo. Da igual en una dictadura, en un genocidio, en un holocausto, en lo que está ocurriendo en las calles de aquí, de tu ciudad. Estas son las cosas que a mí me gustan. Por eso digo que yo escribo lo que nadie quiere leer, las injusticias y las miserias que ocurren nadie las quiere leer. Gusta más el romanticismo, yo soy poco romántica. ¿Qué relación crees que hay entre conocer la calle y tu forma de escribir sobre la calle? ¿Qué relación? Toda. Me he criado en la calle. Claro, yo no he ido a la escuela, porque la escuela a mí no me aguantaba, yo tampoco aguantaba a los profesores. No voy a decir, a mí me dicen, ¿recuerdas a algún profesor? No me acuerdo de ninguno. Ninguno me trató mal, ¿eh? No puedo decir, a mí me han pegado, eso no lo puedo decir, pues no recuerdo a ningún profesor. Yo me iba a la calle y vivía en Burjasot y yo me recorría, llegaba a la Plaza de la Reina, la Plaza de la Virgen, daba la vuelta, me volvía otra vez a... Esto con 7 años, lo hacía yo sola. Entonces las calles es mi mundo. Yo puedo hablar de mi mundo, no del que, el que no conozco no lo puedo hablar. Y eso. ¿Y has escrito sobre tu mundo infantil, sobre tu madre? Sí, sobre mi madre he escrito, claro que he escrito. Pero sobre mí creo que no he escrito sobre mi infancia. Sobre mi madre sí.
este relato que yo he leído bueno, no es un relato, es una reflexión sobre la humildad. Por supuesto pensaba en mi madre. Más que humildad tendría que haberle llamado Constanza, pero le puse la humildad. Esa era mi madre, sobre mi madre. He escrito muchísimo. En este libro hay varios relatos sobre mi madre. Son muy breves, muy cortitos, pero claro que he escrito sobre mi madre. Como ¿Y ninguno se llama Constanza? ¿El relato? Sí, creo que hay uno que se llama Constanza. Es muy breve, ¿eh? Es muy cortito. Un segundo, me disculpáis, ¿eh? Sí, tranquila. Quizás mientras lo buscas. Ya encontré. No se llama Constanza, se llama jabón casero en crudo. Que es lo mismo. Sí. Porque tiene la receta de cómo hacer el jabón casero en crudo, que la hago yo con mi mamá. Y dice así: hablando un día con mi madre, ya viejita, quería convencerla de que su nombre es muy bonito, porque a ella nunca le gustó. Constanza, mamá, si es precioso y además tiene el nombre de reina, le dije. Sí, tendré el nombre de reina, pero he vivido siempre como una criada. Corto, lo define todo. Entonces, para bajar la emoción, digo lo que iba a decir. Vale, sí. No, esto más que dirigido a ti, va dirigido a la gente de prácticos de este año, ¿no? No al año pasado, o el del anterior, que ya se lo saben. Y es el daño que puede hacer, no digo que en tu caso lo haya hecho, porque a lo mejor incluso ha sido una suerte para ti, ¿no? Porque ha sido una especie de posibilidad de dar un salto cualitativo, ¿no? a lo que determina un diagnóstico clínico. Porque aunque tú lo leyeras después, el diagnóstico estaba. Sí. Igual que creo que tú leíste el primer libro en el año 1966. Entonces, creo que es muy importante. Veréis aquí a lo largo del año que es muy difícil que un psicoanalista haga un diagnóstico. No digo que lo haga, que lo hacemos exhaustivamente, sino que lo comuniquemos o que lo escribamos, como ahora pasa en la Seguridad Social, que pone Pepito Pérez, maníaco depresivo, y se quedan tan frescos. Con lo cual es como una marca, casi como un sello que está en el cuerpo, donde pues casi aquí, ¿no? Y ya que has evocado a Primo Levi, en la chaqueta, ¿no? Pegado a la chaqueta para... porque no es lo mismo llevar una estrella amarilla que una estrella marrón, que una estrella rosa, que una estrella, porque en los campos de exterminio no solo estaban las estrellas de los judíos, estaban las de los gitanos, los homosexuales, es decir, una serie de colectivos que fijaban a ese sujeto a un adjetivo calificativo y por lo tanto a un destino. Entonces, lo que estaba diciendo es que ese diagnóstico, aparte me parece una irresponsabilidad, a ti no, pero en general puede hacer mucho daño a muchos niños. Porque además era falso. Posiblemente sí que había algo que te pasaba a ti, algún tipo de protesta, de reivindicación subjetiva que no sabías. Mucho que te diagnosticaron? Mi madre no sabía ni leer ni escribir. Nunca le dijeron, no, su hija es que es tonta de remate. No. Además, una vez, yo recuerdo que eso se lo voy a agradecer toda la vida a mi madre, la llamaron y le pusieron no sé cuántas quejas de mí, por lo que dijeron de mí. Y mi madre dijo, ¿qué quiere que haga? Ella, bueno, dijo, la niña, es así. No, mi madre jamás intentó cambiarme, jamás. Mi madre estaba muy contenta conmigo. Es ahí donde creo que tuvo la gran suerte, que otros chicos y chicas que no tienen la suerte, cuando les ponen el diagnóstico, la palabrita tatuada,
que hace el papá o la mamá angustiarse, vamos a ver qué hacemos con esto ahora. Y con eso se hace un destino, sí. Con esas... No, es que con hay la algo, angustia pero es que, por materna favor, se hace es un que la destino. frase, una niña libre en busca de aventuras, es que qué mejor Sí, frase pero para es que- una vida. Claro, pero yo tuve la suerte de tener a mis padres que eran como eran. Quiero decir, a mí mi madre, una de las cosas que me enseñó en la vida, que lo más importante de todo, no es la materia, ni es la inteligencia, ni es el corazón, ser buena persona. Y mi madre estaba tan contenta conmigo que más no me pedía más. Eso sí me decía, hija, bueno, no me decía, hija mía, qué mala leche tienes, con lo buena que eres. Porque sí tengo un carácter fuerte, pero no, jamás. No me han prohibido, ni me han obligado, ni me han castigado, no. ¿Y tu Me ha padre, parecido- ¿Y tu padre qué decía? Mi padre lo mismo que mi madre. Mi padre siempre lo dice, o siempre lo ha dicho. Mi padre siempre ha estado muy orgulloso de mí, siempre. Y bueno, no he sido gran cosa en la vida, pero tampoco querían que yo fuera más que yo misma. No sé, es que me he criado con muchísima libertad. Entonces yo les engañaba un poco, porque como nunca iba a clase, pues me daban, siempre he sido muy pillina, y me daban, decía, toma, firma esto para que mis padres se enteraran que yo no iba a clase. Entonces yo lo ponía, decía, toma, mamá, firma aquí. Mi madre sabía firmar, decía, ¿para qué? Digo, porque me voy de excursión y me tienes que autorizar. La mujer, la pobre, yo le engañé un poco. Yo la tenía un poco engañada. Decía, porque me voy de excursión y tienes que firmar. Y mi madre firmaba. No sabía si yo iba a clase o no iba a clase, o, en fin, conociéndome un poco ya se imaginaría que yo andaría por ahí de... Mi padre siempre me ha dicho andarríos, era un andarríos. Y mi madre me decía que iba por la vida como vaca sin cencerro. No, me conocían perfectamente, no, nunca me pusieron ni límites, ni obligaciones, ni prohibiciones, ni nada, nada. Eso hoy en día es absolutamente imposible e impensable Sí. en la sociedad de hoy. Y criarse como yo me crié también. Yo sería la típica niña que a día de hoy estaría en un reformatorio. O medicada hasta las O cejas. medicada, sí. Porque O alienada. hiperactiva. Alienada al diagnóstico. pues eso. ¿Qué cambiarías de... de tu biografía? Pues... no sé. No sé nada. Yo nada. No, es que si no, no sería yo. Claro, si cambia algo, no soy yo. Esa pregunta era un poco tramposa, ¿verdad? No, pero claro. Es que esperaba que dijera nada. Pues claro. No, pero me has hecho dudar, porque hubiera tocado algo más, digamos, un tema más personal. No viene a cuento, pero lo voy a contar. Yo tuve, con 18 años, tenía 2 hijos. Entonces hubiera cambiado ser más madura para ser madre. Por eso me has hecho dudar. Ser más madura para tener más experiencia. Para criar a los Ser más hijos. madura para tener hijos tampoco garantiza nada, ¿eh? Sí, pero sabiendo lo que sé, lo pienso. Ahora sé lo que sé. Yo digo, si hubiera tenido un poco más de experiencia, habrían cosas que no, errores que no hubiera cometido, pero en fin, nadie tiene un libro para ser buena madre. No está editado todavía. No está editado ni se editará. Sí, deberíamos pasar a Sí. Luis y luego Hacerlo porque, en fin, ya veréis que aunque el texto de Luis es de otro orden, de distinto, pero desvincula el hecho de la creación literaria y de ver cómo, lo digo ya, cómo pues nada fácil, porque es verdad que se puede escribir un libro en 15 días o se puede escribir un libro en 16 años, es que nunca hay una pauta para esto, pero tú has dicho algo de escribir con el corazón. Yo creo que ningún escritor verdaderamente buen escritor escribe con otra cosa que no sea el corazón. La herramienta es el lenguaje, evidentemente. Si te conoces la herramienta, mejor que mejor, pero como no tengas corazón, no eres un escritor, no eres un buen escritor. La escritora sí tiene corazón también, lo vais a ver. Claro, solamente quería decir una cosa. Cuando has empezado a hablar de tu deficiencia intelectual, me he acordado de una psicoanalista francesa que se llama Andy Cordy, que dice que los retrasados no existen y que a ningún niño se le tiene que valorar, diagnosticar, porque
cualquier niño vale para algo y todo sujeto vale para algo, con lo cual hay que ver muy bien cómo se potencian aquellas cosas que pueden salir adelante, sea tu libertad, sean las construcciones que hace un niño en la clase, sea lo que sea, para que por ahí se puedan enganchar otras cosas. Nelly, permíteme que te corte, si te parece, luego ya vale, en la ya siguiente parte, cuando Luis haya hablado, ya retomas el tema, ¿vale? Está en la lluvia. Nos llega desde la carretera. Almas sedientas y faldas polvorientas llegaron del desierto. Su ardiente respiración y el espejismo fundido de sus bocas secas y de polvo cubiertas nos llegan ahora desde la carretera. Sus atormentados cuerpos, chicas criadas en el dolor, la alegría alejada de sus rostros, corazones viejos y alineados de grietas. No surgen sonrisas en los inhóspitos océanos de sus labios, ni una lágrima brota del seco cauce de sus ojos. Oh Dios, podría ignorar si sus sordos llantos que saltaron del cielo alcanzan las nubes. El sonido de las verdes huellas está en la lluvia. Cuando escuchamos, cuando leemos la poesía de Nadia Anjuman y prestamos atención a la cadencia de sus versos, a la encadenación de los significantes, al sentido que sus metáforas pretenden transmitir, encontramos que más allá de las palabras existe un mensaje escondido, un lenguaje solapado que trasciende la misma asignatura de las letras. No hace falta ser escritor, ni tampoco asiduo lector de poesía, ni siquiera hace falta tener una gran sensibilidad hacia la expresión artística para percibir que sus textos encierran una revelación. No importa incluso que no sepamos qué nos dice ese mensaje, si al fin y al cabo somos conscientes de su evidencia. Nadia murió asesinada. Tenía 25 años cuando su marido la molió a palos. Su marido, no se engañen, no era un talibán, era un hombre culto, un profesor de literatura de la Universidad de Herat. Fue su madre quien la acusó de arrastrarse por las calles. Acudía 3 veces a la semana a un círculo de costura donde se reunía con otras mujeres para leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Whitman, a Shakespeare. No piense que cuento todo esto porque me gusta abundar en el morbo o porque quiera generar expectación. Hay otra razón mucho más importante. ¿Se averigua en el poema de Nadia Anjuman algo de esa vida de incertezas? ¿La angustia de una mirada censora o la asfixia de una persecución? ¿Por qué habla de lluvia, de océanos, de nubes y cauces alguien que no conoce otro paisaje más que el desierto? Porque en su expresión hay desierto. Hay polvo, espejismos, ardor, sequedad, grietas, sed. Habla también de sonrisas, indicio de alegría, lágrimas, indicio de tristeza. También habla de dolor, de cuerpos atormentados. Opone la humedad a la sequedad, el polvo a la hierba, la carretera al desierto. Recrea con las comparaciones un universo de dilataciones y contracciones, agua en las nubes y cauces evaporados, evocando con ello el juego mismo de la vida de la que, como Prometeo atado a una piedra, no podemos escapar. Como he dicho, es fácil detectar un lenguaje oculto que se desgrana de cada una de sus palabras para expresar un significado que va más allá de lo escrito. La poeta, al traspasar la frontera del significante, ha trasladado el significado a una nueva dimensión, un espacio tan alejado de la inmediatez que nos parece ajeno, extraño o incluso peligroso. Sin embargo, la comprensión de la poesía de Nadia nos asombra porque justamente nos muestra aquello que no queremos ver, la angustia del existir, la precariedad de la vida, la cercanía del dolor. Nadia quiere ser sabida, quiere que un otro sepa, quiere que su deseo la sobrevida en lo inmarcesible del lenguaje. Nadia ha sublimado ese deseo y lo ha transfigurado en la belleza sustantiva de su poesía. Sublimación. Como en todo, en el origen de las palabras se encuentra el significado. Sublimar procede del latín sublimatio, elevación suma, nombre de acción del verbo sublimare, elevar, enaltecer, formado a partir del adjetivo sublimis, que se eleva, que se sostiene en el aire. Este adjetivo, a su vez, está formado por el prefijo sub, bajo, por debajo de, y el adjetivo limus, limes, que significa límite. El limes germanicus era la frontera formada por el curso del Rin que separaba el imperio romano de los pueblos denominados bárbaros. De igual modo, el adjetivo sublimis se utilizaba antiguamente para designar algo que se eleva en un sentido oblicuo, como la ladera de un monte o la vertiente de un tejado, para luego referirse a la parte más elevada.
Es importante esta interpretación, porque al contrario de lo que se piensa, sublime tiene una inevitable connotación negativa. Sublime es, si nos ceñimos a su significado, aquello que está en el límite de algo, pero que no llega a alcanzar. Alguien que pinta de un modo sublime, alguien que escribe una prosa sublime, consigue conquistar un lugar al que muy pocos pueden llegar, pero siempre, inevitablemente, queda un indicio de incompletud. Curiosa paradoja, incompletud. Freud postula que la sublimación es un proceso psíquico que consiste en la transformación de la pulsión sexual por parte del sujeto en una actividad desexualizada y socialmente aceptada, como el arte, el deporte y otras actividades cuya finalidad es la representación simbólica del deseo. Un deseo que, añade Jacques Lacan, nunca, de ninguna manera, se puede satisfacer. Es decir, ese proceso conduce, eleva al individuo por la ladera de una montaña, con la meta puesta en la cima, lugar que representa, como punto más elevado, la absoluta satisfacción de su deseo. Sin embargo, y aquí está la paradoja, la cima no existe. Uno de los momentos en los que con mayor claridad, no podría decir por qué exacta razón ocurrió así, fui consciente del hecho de la sublimación en el arte en general, fue con ocasión de la visita al Museo d'Orsay. Sin entender demasiado de pintura, hubo un cuadro que me llamó la atención. Un cuadro donde unos hombres arrodillados acuchillan el parque. El nombre del pintor que yo desconocía era Caillebotte, Gustave Caillebotte. Permanecí largo tiempo contemplándolo. Cuando salí del museo, la luz reflejada en el suelo de madera parecía haberse quedado impresa en mi memoria, como un negativo fotográfico. Muchas veces pensé en ese cuadro. ¿Qué perseguía el pintor al representar a los trabajadores urbanos con una anatomía de pintura clásica? ¿Y por qué un artista de la alta burguesía francesa había escogido a personajes del proletariado para representar una escena que carecía de cualquier tipo de idealismo? Es difícil averiguar qué es lo que pretendía sublimar Caillebotte con la pintura de los acuchilladores, pero lo que es más importante, ¿era consciente el pintor de sus pretensiones? ¿Del proceso creativo que le había llevado a decidirse por esa escena? Todavía más, ¿consiguió lo que deseaba? Vayamos a García Márquez, uno de mis fragmentos preferidos de 100 años de soledad. La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquíades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios transfigurada. Remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde, Remedios en la callada respiración de las rosas, Remedios en la clessidra secreta de las polillas, Remedios en el vapor del pan al amanecer. ¡Qué frase! Remedios en todas partes, y remedios para siempre. Rebeca esperaba el amor a las 4 de la tarde, bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada 15 días, pero ella le esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por equivocación. Remedios la bella, atención, García Márquez utiliza el adjetivo bella para en otras partes de la novela referirse a Remedios. Remedios es una mujer que añade a su belleza física una, digamos, belleza del alma. Remedios es la personificación del erotismo cuando se recoge el vestido, cuando lame sus dedos después de comer, cuando pasea medio desnuda por la casa, pero Remedios es además un espíritu bondadoso, incapacitado para hacer daño a nadie. Su bondad, la generosidad de su alma, es el contrapunto que redime la culpa de su cuerpo deseante. En 100 años de honradez, los personajes van apareciendo y desapareciendo, personajes anhelantes, personajes carismáticos, personajes casi inmortales. Ars longa vita brevis. El arte es duradero, pero la vida es breve, dijo Hipócrates. Tal vez García Márquez pretendía con esta novela representar la precariedad de la vida, lo efímero del existir. Remedios la bella muere envenenada por su propia sangre cuando da a luz. ¿Acaso la intención del escritor fuese conjurar a la muerte, matando al símbolo de su deseo, al objeto sublimado? Una vez más, un tocar el cielo con los dedos, pero no poder entrar en él. Si tal como asegura Freud, la creatividad forma parte del proceso de sublimación, como una transformación de la pulsión sexual inhibida hacia un objeto, ¿qué sucede cuando ese objeto, ese símbolo del deseo,
se encuentra connotado por un revestimiento erótico tan evidente que podría dar la falsa impresión de que el único objetivo que se persigue es la satisfacción de la pulsión sexual. Lolita. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita, era lo, sencillamente lo. Por la mañana, 1,48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita. Puede crearse confusión respecto al funcionamiento del mecanismo de las pulsiones sexuales orientadas justamente a crear un objeto sexualizado. Pero no se debe caer en la trampa. Carece de importancia el erotismo del objeto desde el mismo momento en que lo que verdaderamente importa es el proceso generado por el impulso de satisfacción. Podrá considerarse que Nabokov o Bukowski son perversos, o incluso dudar si Lolita es o no una novela pornográfica, pero lo cierto es que el símbolo que representa obedece a la materialización de un deseo inalcanzable. En este punto, el cuadro de los acuchilladores no representa diferencia alguna con respecto a Lolita o Remedios la Bella. Así, el objeto producto de la sublimación no es otro que un intento de satisfacer el deseo a través de su socialización, es decir, de la aprobación por el otro de la obra creada. Llegados a este extremo, habría que preguntarse qué ve el sujeto social, el individuo significado investido de juez, para dar su aprobación. Podría ser, por ejemplo, que el lector, escuchante o espectador participara de ese objeto que en el orden simbólico se encuentra justo en el vértice de su deseo. Puede que todos y cada uno de nosotros dispongamos de ese potencial creador, esa fuerza disipadora de energía que es la sublimación, por medio de la cual podemos acercarnos a la cúspide. Si la sublimación es un pasaje del deseo al objeto, es lógico pensar que todos y cada uno de nosotros somos artistas en potencia. He pensado en la manera en la que ese proceso se origina, se desarrolla y se materializa en una obra producto de la creación. Es de suponer que cuando un escritor escribe, un músico compone, un escultor esculpe, no se es consciente de ese proceso. Su existencia cobra el valor de una simple habilidad, de un golpe de suerte, de un regalo de la casualidad. Las musas, seres benevolentes, entregan a los afortunados mortales una muestra de sus encantos. ¿Acaso aquellos que encontramos en un objeto la excepcionalidad, la singularidad o lo extraordinario, seamos justamente seres instalados en el displacer, porque percibimos en un objeto extraño una disimilitud con respecto a otros, una esencia que ansiamos poseer, pero que nosotros mismos somos incapaces de crear? Toda esta teoría, estos escarceos que nos acercan al conocimiento, son ni más ni menos que una aproximación al origen de la fuerza creadora, a la llama robada por Prometeo a los dioses del Olimpo. Existen todavía muchas incógnitas, muchos aspectos que aún quedan por explicar. ¿Cómo ocurre ese despojamiento del revestimiento sexual en el proceso de encauzamiento de la libido hacia el objeto simbólico? Y en el caso de que esa energía creadora no dé muestras de su existencia, ¿qué sucede? ¿Qué ha sido de ella? ¿Adquiere tal vez otro aspecto? ¿Otra forma de hacerse evidente que aún no hemos conseguido identificar? La galaxia de la creación de los objetos simbólicos que proceden de las pulsiones es aquella a lo que denominamos cultura. Cultura en el sentido de colectividad humana, caracterizada por un bagaje de conocimientos y modos de vida. Pero no todos pintamos como Caillebotte ni escribimos como Tolstoy. No sabríamos tallar una curva en el mármol ni encadenar unas cuantas notas musicales con la suficiente maestría como para no erizarnos el pelo en su ejecución. Debe existir, como no puede ser de otra manera, otra forma de disipar esa energía sexual que no desemboque necesariamente en un síntoma neurótico, una perversión, o se materialice en un objeto que sea socialmente inaceptable. La cultura, ¿es la cultura ni más ni menos que el producto de nuestros deseos sublimados? La cultura es un espacio, un estanque con la forma de un círculo, donde flotamos como peces.
dando vueltas siempre en el mismo sentido, sin comienzo ni fin, hasta que nos topamos con un pez que nada en sentido contrario. La cultura es la plasmación, el lienzo donde pintamos la experiencia de la existencia. Volviendo a la prosa, y sin dejar de pensar en la cultura como el producto de nuestra experiencia vital, voy a leer un pequeño texto cuyo argumento y circunstancias reflejan de alguna manera la fuerza que impulsa el proceso de creación. El escenario es en España, un lugar donde se libró una batalla del Ebro. Sin apenas esfuerzo y sin necesidad de apelar a la imaginación, puede advertirse el distinto color de la tierra removida, una línea ancha como una sutura en el monte, que quiebra hacia un lado y luego a otro, hasta perderse en la espesura del bosque bajo. Si se presta atención, lo primero que se aprecia es su forma intencionada, ajena a la natural espontaneidad del bosque. Es un lugar poco amable y difícil de acceder, atravesado por angostos vallezuelos y escarpadas colinas, cubiertas hasta mitad de ladera por árboles tan raquíticos que a duras penas producen una sombra suficiente a la que acogerse. Un lugar, por cierto, en el que muy poca gente se atrevería a adentrarse sin una justificada razón, si no fuera porque alguien se preocupó alguna vez de vaciar la tierra que la colmataba. La trinchera pasaría desapercibida entre las aliagas, la coscoja y las piedras que de una manera u otra fueron a parar a su seno, como la costra de una gran cicatriz. Eso es, una cicatriz. El resto de una herida cuyos bordes nunca acabaron de cerrarse, una divisoria entre la razón y la locura, entre el entendimiento y la incompresión, entre el sueño y la vigilia, un umbral perpetuo entre la noche y el día que ni siquiera el crepúsculo confunde. A un borde una idea, al otro borde otra idea, y en el medio, en el fondo del foso, el polvo, los insectos, el olor de los cuerpos palpitantes, envueltos en la aspereza de las mantas de soldado, y el tiempo diluido, un tiempo de amaneceres, de cielos rasos, de noches oscuras en las que de vez en cuando una repentina ráfaga traza una luminosa estela que se antoja incluso hermosa. Después de muchos veranos, cuando el olvido ha mitigado la cólera hasta convertirla en un rescoldo sin sentido, las lluvias torrenciales arrastran consigo la tierra en precario equilibrio, y con un vestido que se desliza hasta el suelo, se derrama sobre la trinchera en un extraño empeño por borrar la huella de su existencia. Cuenta la gente de más edad que algunas veces, junto a los diluvios amontonados a los bordes, las cabezas blanquecinas de los huesos asoman como los cantos rodados de cuarzo que los ríos abandonan en las riberas de sus cauces. Parece ser que uno de esos viejos solitarios que conoce bien la zona tiene por costumbre recorrer un par de veces al mes la pista de tierra que lleva del pueblo al monte. Al salir de su casa se cubre con una gorra muy gastada, saca una pala del cobertizo y se ata un saco de arpillera al cinturón. Una vez allí, se entretiene durante toda la mañana en vaciar de tierra y piedras el fondo de la trinchera. Luego recoge los huesos, los mete en el saco y los lleva a un osario donde los guarda con un nombre cualquiera, con unos apellidos cualquiera y con un lugar de procedencia que podría ser Bocairente, o Lugones, o Madrid, o Cervera de Pisuerga. Muchos se interesan por él y cuando le preguntan en qué frente luchó, el viejo hace como que no entiende. Dirige la vista al suelo, agita la cabeza y contesta: todavía quedan muchos huesos antes de proseguir su camino. Tal vez sea esa necesidad de entender el objeto, de la identificación con el deseo del otro, de la satisfacción imperiosa de colmar un vacío imposible de colmar, aquello que nos mueve a crear, a escribir, a esculpir, a erigir edificios. Siempre, inevitablemente, estaremos atados a una roca, luchando por escapar de ella, excepto aquellos que, como Sísifo, empujarán la roca a lo más alto de la montaña para luego, a punto de coronar la cumbre, volver a caer. Estuve allí. Debo decir antes